Pasamos a presentar al conferenciante, al doctor Lluís Oviedo Torró, que nos va a hablar de la difusión de la investigación científica, los métodos de investigación doctoral en ciencias humanas y la difusión de esa investigación, porque tan importante es investigar como últimamente difundirlo, aunque algunos lo confunden y creen que es más importante difundir, aunque no tengas nada que difundir. Primero habrá que investigar para luego poder difundir algo que lo que investigas. Pero en la sociedad posmoderna, y tú lo sabes bien, es más la cáscara, ¿no? ¿Cómo era aquello de McLuhan? El medio es el mensaje. Pues eso, ¿no? El Twitter o el Facebook o cualquiera de estas de las redes sociales es más importante que lo que tengan que decir, ¿no? Pues de esto nos viene a hablar Luis Oviedo. Luis Oviedo Torró es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Antonianum, es profesor de Teología Fundamental. Tengo que decir, para aquellos que no son de Teología, que la Teología Fundamental antiguamente se le llamaba apologética. Ya la palabra apologética os dice de qué va, ¿no? Era como una defensa, apología de la fe. Hacer apología, una defensa ante el embate de la ciencia, del pensamiento crítico y tal, pues eso era la apología. Pero eso se reconvirtió a partir del Concilio Vaticano II, especialmente en la teología fundamental, pensar los fundamentos de la fe. Porque si tú quieres saber qué crees, tendrás que tener unos fundamentos. Y ahora mismo esa rama de la teología, que es muy interesante, a la que está dedicado en cuerpo y alma el doctor Lluís Oviedo, es la que se dedica al diálogo con la filosofía, con las ciencias, con el mundo moderno, con la secularidad. Estamos en la frontera, es una teología de frontera. Y eso a veces trae problemas. Estar en la frontera trae problemas porque no te miran bien ni los de dentro ni los de fuera. A veces estás mal mirado por todos sitios. Pues bueno, también es profesor invitado en la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido editor hasta 2004 de la revista Antonianum, de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Y ahora también participa en el proyecto, lo digo en inglés, Interdisciplinary and Empirical Theology, una cosa que le interesa mucho, la teología empírica, en la dimensión práctica de la teología en la Pontificia Universidad Antonianum. Y es editor del boletín ESAT News, que es el boletín de la European Society for the Study of Science and Theology. Desde 2008 es el editor de esto. Y es el pasado diciembre. Esa cosa se comenta a los amigos. Ha dejado de hacerlo, podría haberlo dicho aquí. En fin, regularmente contribuye con investigaciones en distintas revistas de prestigio, tanto teológicas como no teológicas, y participa en todos los congresos que pilla. De hecho, lo hemos pillado de milagro. O sea, está aquí, viene de Roma, se va mañana a Valladolid, de allí te vas a Chile y de Chile a la India. En fin, lo hemos pillado. Aquí ha hecho una parada y fonda y se va para allá. Dice él de sí mismo: mis intereses apuntan en dos direcciones fundamentales pero claramente vinculadas: las condiciones de la supervivencia religiosa en las sociedades avanzadas y el impacto teológico del estudio científico de la religión y la persona humana. Mi objetivo último es construir una teología arraigada al proceso científico en curso, capaz de entablar un diálogo profundo con interlocutores de distintas cualificaciones en nuestro contexto cultural y científico. Es importante, insiste, superar el modo autorreferencial de practicar la teología para nosotros, solo para nosotros. Nosotros nos entendemos, nos lo sabemos todo y somos muy guapos y muy bonitos. Ese modo hay que superarlo, el modo autorreferencial. Que esto valdría para otras ramas de la ciencia también, por supuesto. Pero bueno, nosotros nos lo aplicamos a nosotros. Entonces, tiene como dos líneas de investigación. Una, en busca de una gramática religiosa universal, y trata de reunir pruebas sobre estructuras básicas de la mente religiosa, compartidas por culturas y antecedentes religiosos claramente distintos y distantes. El segundo proyecto estudia las características específicas de las personas autistas y Asperger en su forma de vivir las experiencias religiosas. Con otros colegas participo en un proyecto de investigación sobre los peregrinos y las peregrinaciones. De esta práctica se pueden extraer algunas lecciones. La más importante, que la teología puede mejorar sus propuestas cuando es capaz de recurrir al método empírico y estar en contacto con la investigación empírica. Fruto de todo eso, pues como es profesor también en este centro y imparte materias de teología fundamental, también tiene un seminario, Teología desde Abajo, le has llamado seminario, donde propagar esta teología que intenta dialogar con la realidad,
porque una teología, como se decía antiguamente de la Iglesia, ¿no? Una Iglesia que no sirve para nada, pues una teología que no sirve para nada, si no es útil. Pues bien, querido Luis Oviedo, tienes la palabra para hablarnos sobre los métodos de investigación en ciencias humanas y su difusión. ¿Pasas tú las diapositivas? Sí. Voy a compartir la pantalla. Sí. Ahora. Bueno, no sé si... Espera un momento. Voy a transmitir a toda esta tele. Y ya estamos. Aquí. Estáis los que estáis conectados viendo la pantalla, ¿verdad? Compartida. Aquí. Sí, pues también. Vale. Vamos. Es mejor que me ponga yo ahí, que yo no podré leer. Lo vas pasando Sí, tú. sí. No, y sobre todo por leer, que si no... Sí. Voy a ver si le pongo esto completo. Si lo pones completo no pasará nada. Zoom. Ahí lo tienes. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Espero no agobiaros con mi presentación, que va a ser un poco técnica, lo siento. Pero vamos a ver si sobre todo es útil para vosotros. Yo también dirijo el grupo de doctorandos en mi universidad en Roma. Este año hemos tenido 11 candidatos, hemos hecho ya dos primeros seminarios, en el segundo ya han presentado el proyecto de tesis y en el tercero ya lo tenemos que validar. Vamos allá. ¿De qué voy a hablar esta tarde? Pues de tres cosas fundamentalmente. De cómo orientar las búsquedas bibliográficas y de las revisiones y cómo organizar revisiones sistemáticas de las búsquedas bibliográficas. Segundo, de métodos empíricos cuantitativos y cualitativos también aplicados a las humanidades, a las ciencias humanas y ciencias sociales. Y tercero, recursos en la inteligencia artificial, un tema del cual se está discutiendo bastante y alguien me ha dicho que tengo que tener mucho cuidado. Primero, medios para la investigación bibliográfica. Existen varias bases de datos bibliográficos de interés para la investigación en el campo de ciencias humanas y disciplinas afines. Por ejemplo, en filosofía está en el Philosophers Index, en psicología el Psychophile, en sociología, ciencias sociales, Social Index, me parece que se llama. En fin, cada área pues tiene sus databases especializados, ¿no? Y lo que pasa es que muchos de ellos son de pago y no sé si vuestra universidad tiene acceso a los principales. Si no, lo que os aconsejo es que os vayáis una semana a Oxford. La primera semana en la Bodleian Library es gratis. Tenéis que llevar una carta, una presentation letter de un profesor que os presente, que os introduzca, obtenéis la admission card y allí sí que tenéis acceso a todas las bases de datos habidas y por haber. Y lo bueno es que cada base de datos, o sea, cuando hacéis una búsqueda, por ejemplo, sobre religión y salud, pues os da las entradas, los ítems más relevantes y automáticamente os da también el enlace a la revista, ¿no? De tal manera que enseguida podéis abrir el PDF, descargarlo en un USB y pues una semana o 3 días de que estéis investigando os traéis a casa 200 artículos y ya os los leéis, o los abstracts por lo menos, aquí en casa. Contienen millones de referencias a libros y artículos publicados y también a material no publicado disponible en formato de PDF, también a tesis doctorales. Hoy en día es mucho más fácil y rápido iniciar una búsqueda bibliográfica para una tesis. Respecto de mi tiempo, por ejemplo, que no teníamos estos medios y tenías que ir a los ficheros, buscar a los índices de las revistas. Ahora es demasiado fácil y el problema es que hay demasiado material para manejar. Los repertorios bibliográficos permiten acceder a una enorme cantidad de información sobre cualquier tema que se elija. La organización del material disponible en las bases de datos permite iniciar la búsqueda por fechas, o sea, de los más recientes a los anteriores, o si yo quiero hacer una búsqueda, por ejemplo, sobre el efecto saludable de la religión, pues me limito a los 10 últimos años y puedo cortar ahí. O puedo especificar el tema mejor, pues tema de salud y religión solo en ambiente cristiano. Y
eliminó todos los de otras religiones. O por autores, o por, en fin. Índice de impacto, también la relevancia es importante. También estos databases suelen ordenar por índice de impacto, o sea, los artículos que tienen más impacto o tienen más relevancia, que han sido más citados, pues vienen antes y después los últimos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos por allá. Desventajas de los repertorios bibliográficos: exceso de material y dificultad para manejar un volumen tan grande de información. Lo que pase de 200 ítems o títulos, os aconsejo que no os metáis. O sea, que 200 ya son demasiados para manejar. O sea, recortad el tema o yo qué sé. Pero si es un tema que tiene 2000 entradas, pues quiere decir que no es un tema que podéis investigar demasiado. Bueno, lo que pasa es que de esto hablaremos después, que con los medios que hay ahora de inteligencia artificial que se están elaborando, pues igual, pues sí, si tenéis 1000 o 1500 entradas con este tipo de herramientas de análisis, pues igual sí que podéis manejarlo y entonces hacéis un trabajo. Pero de esto hablaremos ahora. La mayoría de las bases de datos y material que ofrecen está en inglés. Si no sabéis inglés, dedicaos a otra cosa. Hay menos recursos para lenguas latinas. Es que, claro, ahí es una tesis sobre un tema que es muy local. Por ejemplo, un poeta murciano, pues seguramente del siglo XIX. Seguramente no hay. De eso tenemos bastante en Roma, ¿no? O sea, el típico estudiante que quiere hacer una tesis doctoral que no le complique demasiado la vida y sacarse el título cuanto antes y así pues lucirlo en su diócesis o eso. Y entonces se ocupa de un obispo de los años 60 en Sicilia, que por supuesto no conocen más que en su pueblo y que, bueno, pues le decimos, ¿vale la pena realmente dedicarte 2 o 3 años de tu vida a investigar? Sí, pero es que allí era muy querido, era muy majo, tal. Cada uno. El riesgo de desorientación cuando un tema no se ha estudiado Perdón. puntos de vista. ¿Qué? No, soy alguien que está conectado. Dificultad de encontrar novedades o ser original. Esto es un problema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Veremos ahora algunos de estos bases de datos que son de tesis doctorales. Entonces, una cosa que exigimos a nuestros estudiantes en Roma de doctorado y que tenéis que hacer, imagino que os exigirán a vosotros, es cuando estáis intentando identificar el tema de vuestra tesis, mirar que no se han hecho ya 3 tesis sobre el mismo tema, ¿no? O 2 o una. Y claro, pues si no se verifica eso y no está claro que es novedoso, pues no se admite a trámite el proyecto de tesis. Claro, el problema es que ahora hay tantas tesis en todo el mundo, hay repertorios de tesis que tienen 100.000 tesis doctorales y es difícil encontrar un tema que no haya sido ya tratado. Obligación de dedicar mucho más tiempo a leer o a consultar el material bibliográfico disponible y necesidad de elegir o limitar el alcance de la propia investigación, que hay que recortarlo de acuerdo con la bibliografía disponible. ¿Se puede hacer un comentario? Soy Luis Sánchez. Bueno, sí, yo creo que sí. No, ahora mismo no es el momento. Bueno, pues esperamos después, no es el después de la... Muy bien, gracias. Vale. Después. Aquí tenéis algunos ejemplos de databases que pueden ser útiles, ¿no? El más socorrido, popular y gratuito es el Google Scholar, ¿no? Bueno, son millones de entradas y de todo. Yo lo uso bastante y claro, lo que pasa es que pones eso, religión y salud, tienes 200.000 entradas. Normalmente los algoritmos que maneja pues te los organizan de una manera, pues los 100 primeros son los más relevantes, después ya se pierde relevancia. Google Books también es muy útil porque también te da además bastantes contenidos, igual te dan la mitad del libro y no te lo tienes que comprar. Amazon Libros antes era muy útil porque también daba contenido, pero se ve que han tenido problemas legales y últimamente solo te dan el título y el abstract, o sea, la presentación, y no te da muchos más datos, ¿no? Además, Google Scholar tiene una ventaja que te dice, te da una posibilidad de citar, ¿no? Y te da 3 formatos, APA, no sé qué, Chicago y no sé qué otro. Entonces, pues copias y encolas la cita y te ahorras de citar a mano y tal, que es bastante
complicado. De esto también hablaremos después, porque ahora con la inteligencia artificial las listas bibliográficas las puedes homogeneizar o ajustar a un formato. No sé cuál es el que usa la Universidad de Murcia. O sea, la Universidad de Murcia también permite... Sí, permite el APA, que es la American Psychological Association, que es uno de los estándares más... Y el Chicago, o sea, APA y Chicago creo que son los dos estándares más socorridos. Pero ya digo que cuando se descargan citas, la primera versión de Google Scholar es APA. Pero si queréis que os haga una lista que tenéis de varios estilos, porque habéis descargado de varias fuentes, la inteligencia artificial le pedís que os la ajuste a la última versión de Chicago Style y en un minuto, pam, 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 o sea, aunque sean 150 citas, pero os las ordena. Está muy bien, vamos. Repertorios bibliográficos específicos, Philosopher's Index para filosofía, PsycInfo para psicología, Sociological Abstracts para ciencias sociales, Atlas para teología, y en abierto está el PubMed, que es de ciencias terapéuticas, de ciencias de la salud, pero que también es muy útil para investigaciones sobre lo que os decía, de relación entre religión y salud, religión y bienestar, religión y resiliencia, que es el tema que estoy trabajando ahora. Field Papers también está en abierto, el Index Theologicus también está en abierto, pero este es mucho más limitado. Y después tenemos estos repertorios de tesis doctorales, ¿no? El E2, Electronic Thesis Online Service, el DART, Europe Thesis Portal, y el NDLT, tesis doctorales internacionales. Pero bueno, ya digo, tenéis que recurrir a esto para ver si el tema que elegís ya ha estado objeto de investigación doctoral o qué pasa. ¿Cómo organizar el material bibliográfico? La revisión sistemática. La revisión sistemática, Systematic Review, es lo más, diríamos, el método más estándar para organizar la bibliografía, o sea, el material bibliográfico que buscáis. Conviene descargar el máximo número de artículos de revistas en formato electrónico en bibliotecas especializadas con un buen repertorio de revistas en ese formato. Ya digo que una semana en Oxford entre viaje, una habitación barata y eso os puede costar 300 euros y tal, y vale la pena. Es decir, te ahorra mucho tiempo poder sacar allí todo el material que necesitáis. Utilizar bibliografías al final de los artículos o de libros también, organizar el material como una revisión sistemática, como ahora veremos, con una tabla de varias columnas y analizar el material tratando de clasificar los principales temas, orientaciones, diferentes posturas para iniciar incluso un metaanálisis. Un metaanálisis ahora lo explicaremos de qué va. Estos son ejemplos de tablas que he hecho algún estudiante mío de revisión bibliográfica. Pues, bueno, la primera columna es el año de publicación, la segunda es la cita, pero claro, empezando por el apellido del primer autor. El tercero, en este caso, es la Theoretical Frame Method, ¿no? Era un Accounting for Naturalist Explanation of Religion, Theories and Evidence. Dar cuenta de las principales teorías o explicaciones naturalistas, es decir, no teológicas, de la religión. Hay muchas en los últimos años. Hice esta lista, que creo que eran 30 y tantas teorías. Después un comentario sobre cuáles eran las orientaciones principales y el nivel de evidencia que aportaban. Ya digo que hay varios modos de hacer estas tablas, pero es conveniente que lo hagáis. En este caso era una tabla que hicimos con un estudiante nuestro que estudiaba el tema de altruismo, de las relaciones entre altruismo y teología de la caridad, y entonces hicimos una búsqueda de todo lo que se había publicado desde el 2010 de estudios sobre altruismo, también experimentales, ¿no? Entonces, de nuevo, la fecha, la cita, la disciplina en que se encuadra, biología evolucionista en estos casos. Porque estaba es que, claro, la ventaja también de una tabla Word es que puedes clasificar cada columna alfabéticamente, o sea, por autor, por año, por el campo, después el
tema que decía la descripción del artículo y el resultado de la investigación. Este tipo de información no hay que leer todo el artículo, sino que normalmente en el abstract, el resumen al principio, ya te da los datos suficientes, ¿no? Este es el último que hemos hecho, que es sobre el factor protectivo que puede representar la dimensión religiosa respecto de la ideación suicida en adolescentes y jóvenes. Lo he ayudado a un doctorando brasileño y bueno, recogimos 57 estudios sobre depresión e ideación suicida en jóvenes y el factor religioso. Ya os explico ahora cómo se hacen estas búsquedas, pero bueno, recogimos de Scopus, de PubMed y de PsycInfo, o sea, de 3 bases de datos. Y de nuevo la tabla está bastante clara. Pero una cosa que tenéis que tener en cuenta es que si queréis publicar en una revista especializada, os pedirán que hagáis el esquema Prisma o el estándar Prisma, que es un poco engorroso, pero si lo tenéis en cuenta ya desde el principio del trabajo, esto yo creo que es bueno que lo tengáis en cuenta, que sea el tema que hagáis, hacer una buena revisión sistemática y además publicarla es un buen paso, o sea, es quizá un tercio ya de la tesis, ¿no? Y si además las revistas que les encanta publicar revisiones sistemáticas porque es mucho trabajo y da mucha información a los lectores y por eso son muy apreciadas, pues creo que es una buena oportunidad. Pero ya digo que el modelo de este Prisma, que aquí tenéis una propuesta, exige primero plantear, a ver si se ve, plantear la primera búsqueda cuántos resultados dio, ¿no? O sea, pues en nuestro caso de Scopus había 220 entradas, poniendo simplemente en el buscador suicide, young and religion, o sea, esas 3 palabras, ¿no? Claro, cada buscador tiene sus algoritmos y sus métodos para filtrar, pero en Scopus daba 220 entradas, en PubMed me parece que eran 160 y en PsycInfo 120. Después de que señalas eso, hay que dar un siguiente paso para decir cuántos resultados estaban repetidos y has eliminado. Ahora hay software y también la inteligencia artificial que te hace ese trabajo. O sea, metes en un database tipo Excel, que eso te lo permiten estos sistemas, todos los datos y estos procedimientos automáticos te dicen, has eliminado 235 entradas que están repetidas, ¿no? Entre los 3. Después, siguiente paso, introducir nuevos filtros, ¿no? Que no los puede hacer el buscador, tienes que hacerlos tú manualmente. Solo los que, por ejemplo, un filtro que nosotros introdujimos, solo los que reporten datos empíricos, o sea, los teóricos fuera. ¿Cuántos has eliminado por ese filtro? Segundo, solo los que sean entre edades de entre 14 y 35 años. Todos los que sean de otras edades, fuera. También hemos eliminado 27. Todos los que tengan en cuenta el factor religioso, porque hay muchos que dicen que habla de religión, pero habla de religión en un sentido a lo mejor muy secundario. Aparece la palabra religión en algún lugar del artículo, pero en realidad no lo han tenido en cuenta, ¿no? Y ahí sí que eliminamos a lo mejor hasta 100. Al final nos quedamos con esos 57, ¿no? Y hay que señalarlo en el esquema este. Este es otro modelo del Prisma y ya digo que hay varias posibilidades y formas de ejecutarlo. El siguiente paso, no es esta la diapositiva, me he saltado, es analizar el material recogido en la búsqueda bibliográfica. Para eso hay que formular las preguntas correctas. Ya sabéis que para hacer una investigación hay que partir siempre de lo que llaman la research question, ¿no?
la cuestión que motiva la investigación. En este caso, la cuestión principal era la religión o la dimensión religiosa es o no es un factor protectivo respecto de la ideación suicida. Claro, entonces esa es una pregunta que tú planteas a los 57 artículos de esos. Entonces ya puedes hacer metaanálisis. Quiere decir que de estos 57 encontramos 31 o 32, no me acuerdo, para los que efectivamente la religión era un factor protectivo. Después había una docena o 13, no me acuerdo tampoco exactamente, que decía que es protectivo en algunos casos. En otros casos no. Por ejemplo, curiosamente, había varios estudios que decían que era protectivo para los heterosexuales, pero no era protectivo para los homosexuales o para los trans. Ya tenemos el lío. Y después había 3 o 4 de esos 57 que decían que no, que había formas religiosas que en lugar de ser protectivas eran todo lo contrario, o sea, incentivaban el suicidio, lo cual pues, es bastante feo, ¿no? Esa es una primera pregunta que te obliga a analizar artículo por artículo, pero ya digo que generalmente si has hecho bien la tabla, pues basta que vayas en la tabla casilla por casilla y cuentes. Pues me salen 23 de esto, 15 de lo otro, y eso ya digo que ya es metaanálisis, aunque en metaanálisis más preciso tendría que ver las cantidades, ¿no? O sea, si son estudios empíricos o experimentales también con un grupo de control, pues comparar a ver cuántos son los números totales, pero eso es más complejo y más eso. Otra pregunta que nosotros hacíamos, ¿qué tipo de religiosidad es más protectiva? Pues a ver cuántos estudios se fijan en el tipo de religiosidad o si hay diferencias de una forma religiosa a otra, ¿no? Del Islam al cristianismo o al hinduismo. En el hinduismo había un estudio que decía que, claro, que como estos van con lo de la reencarnación y tal, pues parecía que no era muy protectivo el hinduismo sino que en algunos casos parecía que al contrario, pues no estás contento con tu vida, quítatela y la próxima encarnación a lo mejor lo aciertas, ¿no? A lo mejor la cosa siguiente pantalla del videojuego. Funciona, a lo mejor funciona, ¿no? Haz un resetting. ¿Qué formas religiosas resultan más eficaces en ese campo? ¿Qué matices son relevantes? Sí, hay que hacer todo más 3, 4 de esas preguntas que os ayude a organizar el material y hacer ese metaanálisis ya con resultados. Después, claro, podéis también, que es muy interesante, si hay debates, es decir, si hay un sector que piensan de una manera y otro sector que piensan de otra, por reseñar que esos debates o esas aproximaciones. Codificar los artículos a partir de uno o de 2 criterios como más o menos positivos, más o menos evidencia empírica al dar los resultados, ¿no? Esto yo creo que está bastante claro. Bueno, pasamos al otro tema de los 3 que he decidido afrontar y después veremos si tenemos tiempo para el diálogo, pues si queréis que aclaremos algunas de estas cuestiones. Después, si tenemos un poco de tiempo, querría añadir ese 4º tema que es el de publicar, que también es bastante complejo. Métodos empíricos en ciencias humanas. ¿Qué quiere decir? Justificar el uso de métodos empíricos según qué tema y objetivos de la investigación. Claro, la que se dedique a estudios literarios, pues a lo mejor no les sirven demasiado estudios empíricos, a no ser que sean de temas lingüísticos y entonces sí que conviene hacer estudios empíricos. Pero, por ejemplo, tengo una colega que hace estudios de feminismo y yo le he dicho, oye, pues sería bueno que aplicaras también métodos empíricos para ver cuáles son, ya que vamos de cara al 8 de marzo, las sensibilidades o las preocupaciones o las orientaciones o las formas de entender el feminismo en este tiempo. Y para eso es mejor recoger tú los datos, hacer tú entrevistas, observación o pasar cuestionarios que no simplemente fiarte de lo que han recogido otros. Es mucho mejor hacer tú mismo el trabajo de campo que hacerlo o ver lo que han publicado ya otros estudios. Lo que pasa es que, yo no sé aquí, pero en mi ambiente hay una alergia muy grande al trabajo empírico. Y en teología, desde luego, hay mucha posibilidad de trabajo empírico. Yo he tenido un montón de casos de estudiantes que cuando les dices,
bueno, por ejemplo, me vino hace pocos años uno que, bueno, al final defendió la tesis aquí entre nosotros, pero que quería trabajar sobre el tema de la religiosidad en las cofradías de Semana Santa en Andalucía y eso. Él venía de Andalucía y, pues muy interesante, dije, es un tema muy interesante, pero claro, ese tema necesita que hagas trabajo de campo, es decir, que te pases unos meses antes de Semana Santa en Sevilla, en Málaga o hasta en Murcia y que entrevistes cofrades, que vayas a sus encuentros, a sus actos, que entrevistes también a los curas que muchas veces están bastante negros con los cofrades y que, bueno, que recojas datos y que incluso pases cuestionarios, pero sobre todo entrevistas cualitativas, que las codifiques y eso. Bueno, no, yo es que quiero hacer una tesis de biblioteca. Bueno, entonces cambia de tema, porque este tema yo no le veo sentido si no haces trabajo empírico, ¿no? Además, allí en Roma me da la impresión que cuando hablas de hacer trabajo de campo, yo no sé qué ideas les a la gente, ¿no? Yo biblioteca al campo, no, yo no soy del campo, no soy de... O sea, se creen que hay que ir con la azada allí a acabar, ¿no? Bueno, sí. Estos métodos, ya digo que hay una cierta dificultad, porque en humanidades sobre todo nos gusta más trabajo de biblioteca que no un trabajo empírico, ¿no? Estos métodos son complementarios de los de tipo hermenéutico o de análisis de textos que suelen ser más comunes en ciencias humanas. Es importante que las humanidades se abran a los métodos empíricos, tanto cualitativos como cuantitativos, como un modo de reforzar la calidad de sus desarrollos. O sea, que no sea puro rollo lo que hacemos en ciencias humanas, sino que tenga también una base empírica o que podamos aportar datos para que nos respeten también los de medicina, los ingenieros, los de física y biología y todo eso. Necesidad de superar algunos sesgos que han impedido un acceso a estos métodos. Estos días estaba discutiendo, estas 2 últimas semanas, con un colega por un artículo que tengo en submisión y ha tenido 3 revisiones y yo me empeño, es el tema de teología y derechos humanos. Y le dijo que un análisis teológico de los derechos humanos requiere hacer teología desde abajo, ¿no? Y tener en cuenta los problemas concretos y reales. Y el tío me dice, pues creo que es un tío, ¿no? Pues aunque sea anónimo, pero me da la impresión que no, que teología solo se puede hacer desde arriba, que derechos humanos. Le he tenido que decir al final, oye, en el caso del esclavismo, ¿no? Que hubo una corriente teológica que duró hasta el siglo XIX que justificó, legitimó el esclavismo y estaba bien hecho desde el punto de vista hermenéutico, bíblico, tal. Pero claro, como se cerraban a tener en cuenta el sufrimiento de esas personas, pues eran incapaces de hacer una aplicación, una lectura antropológica que fuera capaz de revisar esta práctica, ¿no? Terrible, ¿no? Hasta órdenes religiosas en Estados Unidos, hasta mitad del siglo XIX, tenían sus propias plantaciones con centenares de esclavos. Bueno, y sabían teología. Pues algo fallaba. Claro, también le puse el ejemplo de la mala antropología que teníamos en buena parte del mundo católico en los años de la posguerra, 40, 50, 60, y que pues provocó, según el análisis de Charles Taylor, ¿no? Provocó bastante alejamiento de mucha gente porque no podían soportar ese tipo de visión. Pero claro, si no es capaz de conectar con la realidad concreta, pues corres el riesgo de hacer interpretaciones que sí que estén muy bien desde el punto de vista textual o filológico o histórico, pero que sean incapaces de captar la sensibilidad del momento y las consecuencias negativas también de ciertas lecturas. Conviene formarse en los mínimos de comprensión de los análisis estadísticos, es decir, el que se asome o la que se asome a esta realidad, pues no estaría mal que hiciera algún tutorial sobre cómo se hacen correlaciones, qué significan correlaciones, las regresiones, el cálculo factorial, lo elemental, ¿no? Porque os digo que el mundo estadístico es un mundo muy complejo, muy difícil y que yo no me atrevo tampoco, aunque llevo 20 años más o menos dentro de este mundo, pero hay ciertos niveles que no, que tienes que ir a un especialista en estadística, oye, hazme un análisis a lo mejor más en profundidad, a ver qué me puede sacar de estos datos que me ayude. Pero por lo menos los cálculos elementales de comparación de variables, eso, la ANOVA
eso tendríamos que ser capaces de entenderlo. Si nos adentramos en métodos más cuantitativos, ¿no? O sea, si pasamos cuestionarios a relativamente fácil, bueno, relativamente fácil ahora ya no. Era relativamente fácil hasta hace poco, pues ir a un instituto y decir, oye, me pasas este cuestionario a 200 estudiantes y vas a 3 institutos y tienes 600 cuestionarios, que es ya un buen número, una buena muestra para desarrollar un análisis. Pero ahora te hacen una cantidad de historias, de protocolos éticos, etcétera, que se ha vuelto cada vez más difícil hacerlo. Que hemos hecho reciente sobre Rosario, adoración eucarística, diría yo que lo pasaríamos sin problema a los de Comillas, que es la Universidad de los Jesuitas, y a la de Navarra, que es del Opus, porque además era uno y otro de los miembros del equipo, era un profesor sacerdote del Opus y otro de Comillas, de los jesuitas. Ya tiene mérito que un franciscano ponga de acuerdo a uno jesuita y a uno del Opus, pero bueno. Pues no ha habido manera. En las 2 universidades han dicho, no queremos que paséis cuestionario. Pero, hombre, si es una cosa católica y tal. No, los protocolos de la universidad ahora es que no se pasen cuestionarios a los estudiantes. Ya digo que te cabrea un poco, pero bueno. El proceso de investigación empírica. En general, el enfoque empírico requiere identificar un problema y formular una hipótesis. Por ejemplo, el problema podría ser ¿por qué menos personas asisten a servicios religiosos en la actualidad? No hay investigación de este tipo que no parta de la research question, ¿no? Del problema o de la cuestión que tú quieres afrontar con tu investigación. Después, claro, formulas una primera hipótesis. Por la hipótesis es que la gente se aburre en las iglesias, pues no les interesa porque no nos aporta nada, ¿no? Como decía un chaval aquí en el campo de Cartagena hace unos años. Después, el siguiente paso nos lleva a averiguar cuáles podrían ser las mejores formas de verificar o encontrar pruebas suficientes de esa hipótesis. Bueno, vamos a ver qué tengo que buscar, qué datos tengo que encontrar que me ayuden a verificar esa hipótesis. Podríamos, por ejemplo, intentar averiguar indicadores de bienestar como la renta per cápita, los niveles de estudios o un aumento de los viajes o del uso de restaurantes. Según estas hipótesis, que la gente alcance niveles mayores de bienestar, tendría que reflejarse en una disminución de la asistencia religiosa, lo cual pues se puede hacer comparativamente a otros ambientes o en los últimos años, decir, bueno, ha habido, por ejemplo, datos de si en la región de Murcia se viaja más ahora que hace 10 años, ¿no? O se va más a restaurantes, o sea, indicadores de bienestar, y ver si esos indicadores después se corresponden con indicadores de bajada de religiosidad para verificar la hipótesis, ¿no? También podríamos dedicarnos a recopilar datos nosotros mismos, por ejemplo, mediante cuestionarios para preguntar a la gente si se siente mejor ahora que hace unos años o realizar entrevistas. Es decir, ver si la gente que no va a la iglesia se siente mejor ahora que no va a la iglesia que hace 10 años, ¿no? Yo qué sé, se podría diseñar algún tipo de cuestionario. Yo soy bastante bueno en diseñar cuestionarios, he diseñado unos 18, 19, y aunque la mayoría están ya estandarizados, o sea, los encuentras, hay repertorios de cuestionarios. Solo de tema religioso hay un libro publicado hace 20 años, Measures of Religiosity, que son 94 cuestionarios que recoge de medidas de religiosidad. Y claro, pues se van añadiendo más y más. Pero bueno, eso es la forma de trabajar, ¿no? Además, cuestionarios hay que dividir en escalas. Por ejemplo, podéis introducir una escala de empatía con 5 o 10 ítems que mida la empatía para ver si los niveles de empatía tienen relación con la religiosidad o con el bienestar. Hay escalas de bienestar también bastante reducidas de 12 ítems. Nosotros utilizamos una. Escalas de socialidad o de interés prosocial o de capacidad prosocial. Escalas de personalidad, de los 5 modelos de personalidad también, eso es lo que hemos trabajado. No ha dado prácticamente ningún resultado interesante, pero bueno, hemos probado por lo menos. También,
El siguiente paso sería analizar los datos. Si son cuantitativos, recurrir a análisis estadístico estándar, es decir, sacar las medias primero, comparar variables, primero las correlaciones, después otros métodos, las regresiones ya son más complicadas, ¿no? Y el análisis de contenido, si son cualitativos, es decir, si por ejemplo recogéis entrevistas de contenido, hay ahora software y también sistemas de inteligencia artificial que ayudan a resumir o a ver cuáles son los temas que más se repiten en las respuestas que has recogido. O sea, si hacéis 30 entrevistas, por ejemplo, el año pasado hicimos unas 50 y tantas entrevistas a profesores de religión de aquí, de la región de Murcia, para ver cómo pensaban, cómo vivían y tal. Y después recogimos todos, o sea, recodificamos los contenidos y sacamos las líneas o las opiniones más recurrentes y, en fin, nos lo han publicado en una revista española y en la versión en inglés en el British Journal of Religious Education hace unos meses. Vamos, pero eso también, vamos allá. Siguiendo el proceso de estudio empírico, un ejemplo de aplicación teológica. Obviamente, los puntos anteriores podrían ser simplemente asumidos por un sociólogo o podrían tener poco valor y significado teológico, filosófico o filológico. Ahí es donde quizás tenemos que estar atentos en humanidades porque no es fácil hacer la traducción o la interpretación de los datos empíricos que podría hacerlos, ya digo, cualquier sociólogo, y darles un sentido más claramente teológico, ¿no? Sacar el sentido teológico que puedan tener o filosófico o, en el caso de un estudio sobre feminismo, pues la interpretación de cara a los grandes marcos teóricos del feminismo contemporáneo. Pero de esto no quiero entretenerme demasiado. Más sobre métodos cuantitativos. Puede que ya dispongamos de datos cuantitativos como, por ejemplo, en las bases de datos internacionales, como el Estudio Europeo de Valores o la Encuesta Social Europea, ESS. En las tablas demográficas de la mayoría de los gobiernos que ofrecen en sus sitios web. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística ofrece bastantes tablas estadísticas bastante buenas que son relativamente fáciles de descargar y te ofrece datos, por ejemplo, sobre el número de matrimonios que se producen o el número de divorcios, pues para hacer un análisis de las tendencias de cuánta gente se casan, cuántos se casan por la iglesia, cada vez menos. El último dato que yo recogí hace un par de años eran solo el 22% de las parejas en España se casaban por la iglesia. De los que se casan, porque claro, hay muchos que no se casan. Divorcios también, claro, hay una correlación, pero es demasiado obvia, ¿no? Entre el incremento, o sea, la disminución de bodas por la iglesia y el incremento de divorcios, pero no quiero hacer apologética, como decía Bernardo, ¿no? Sin embargo, otras veces tenemos que recopilar los datos nosotros mismos, elaborando un cuestionario, siguiendo la siguiente diapositiva, y distribuyéndolo a una muestra de población representativa, recopilando los datos en un database como Excel o el sistema, el método, el programa más recurrido en ciencias, en humanidades, ciencias sociales y en medicina es el SPSS, ¿no? Statistical Package for Social Science. La Universidad de Murcia tiene suscripciones, entonces si estáis doctorandos, seguramente os pueden dar una licencia. Si no, tenéis que pagar 1.000 y pico euros al año por usar el SPS. No sé por qué a mí me ha pasado. O sea, yo alquilé para un mes, para la encuesta que hicimos sobre el Rosario, 100 y algo euros me cobraron por un mes de uso de... ¿También pagado? Sí. Y aplicando análisis estadístico de estándar, descriptivos, medias, frecuencias o de comparación de variables, ya está claro. El programa SPSS es el más adecuado para esta tarea. Porque claro, nosotros no estamos acostumbrados a programar. Los que ingenieros y científicos, pues sí, han hecho cursos de programación con el programa R o con el Python
y entonces pues pueden programar, pero nosotros, yo por lo menos no, o a vosotros sí, pero a mí me gusta porque tiene una interfaz bastante sencillo, se aprende bastante pronto y es muy eficaz. Sí, también permite determinar qué factores o variables influyen más en un proceso, como el declive religioso. O sea, pues tienes varias variables, te sacan las correlaciones y te dicen cuáles son significativos y altos o cuáles no cuentan para nada en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, los estudios que hemos hecho hasta hace poco hemos visto que el factor género ya no cuenta, ¿no? Que a lo mejor hace 20 años contaba, en el sentido que las mujeres normalmente eran más religiosas que los varones, ahora ya no. Ahora pues igual de poco Igual de religioso. poco. Sí. A menudo necesitamos recurrir a un experto en estadística, ya lo he dicho, ¿no? Sí, esto es una captura de pantalla de una página de Google, ¿cómo se llama? Google Drive. Google Drive, que te permite confeccionar un cuestionario y repartirlo electrónica, o sea, digitalmente, el enlace, o puede hacer un QR del enlace y repartirlo a toda la gente que quieran contestar, ¿no? Entonces, después automáticamente recoge en un Excel, en una base de datos, las respuestas. O sea, yo cuando empecé en este negocio, pues lo hacía manualmente, o sea, era en papel, tenías que después transcribir, era engorroso, te podías equivocar. No, ahora te lo hace todo. El único inconveniente que tiene es que Google se queda también con los datos. Entonces, claro, como es bastante fácil para Google y sus ingenieros remontarse a quién ha respondido, pues entonces si preguntas cosas delicadas como ¿tú te drogas a menudo? Pues claro, los de Google sí, claro, los que responden sí, yo tomo mucha cocaína, ¿no? Pues saben y pueden vender además esos datos de quién usa cocaína, si han respondido. Pues hay que ir con cuidado al utilizar este tipo de sistemas. Ten en cuenta también que siempre hay que poner al principio los protocolos éticos, normalmente son 4, que hay libertad para responder, o sea que no te obligan. Segundo, que has sido informado. Tercero, que consientes que se utilicen los datos, pero sin respetando la privacy. Y cuarto, que consientes que se publiquen testimonios o datos de... esto ahora es obligatorio, sin los protocolos éticos. Además, en vuestra universidad, como en cualquier universidad, si emprendéis una investigación empírica con personas o con animales también, o con animales, pero claro, no creo que sea vuestro caso, tenéis que pedir permiso del comité ético de la universidad para proceder. Y os lo tienen que protocolar, porque después cuando vayáis a publicarlo, la revista os dirá, envíenos copia del documento protocolado que consintió emprender esta investigación. Y ahora se ha vuelto un poco complicado, pero bueno, son los procedimientos que hay que seguir y eso es lo que hay. Métodos cuantitativos, diseñar un cuestionario, bueno, que no me entretengo demasiado tampoco en cómo diseñamos estos cuestionarios, pero sí, con escalas Likert, o sea, de 3, 4, 5 niveles, hay muchos que ya están disponibles y cuesta un poco aprender a diseñar cuestionarios. Es mejor que si diseñáis vosotros por primera vez un cuestionario, consultéis a algún experto o experta que os lo revise. Después, claro, lo que se suele hacer es que antes de lanzarlo a una muestra amplia, se pilla un grupo piloto, una clase o un grupo reducido para ver si han entendido, si entienden las preguntas, si es fácil responder, si está todo claro. En fin, ese proceso de estandarización tiene que ver más con que las escalas, cada escala mide una variable, un factor, como he dicho, empatía o religiosidad o creencias mágicas o personalidad, pues tenga una consistencia bastante grande y eso se mide también estadísticamente, ¿no? O sea, que no haya preguntas que no tengan nada que ver y que se sepa por dónde va. Los métodos cualitativos son muy importantes y aunque carezcan de la
fiabilidad científica, los enfoques cuantitativos son más ricos e informativos. Hay variedad de métodos, observación directa, trabajo de campo recogiendo lo observado, entrevistas semiestructuradas mediante un cuestionario, o sea, no más de 8 o 10 preguntas. Después, focus group está bastante de moda, ¿no? Grupos focales son grupos de entre 6, 10, máximo 12 personas que les propones tema y preguntas y tienes que registrarlo con permiso también de ellos para ver cómo interactúan entre ellos, cómo responden. Por ejemplo, entre chicos y chicas de instituto, de bachillerato, obviamente, es bastante útil organizar focus group para hablar de un tema y recoger sus opiniones, sus orientaciones. Por ejemplo, cómo se manejan ellos con la inteligencia artificial, ¿no? O cómo viven ellos la relación con la inteligencia artificial. Pues es bueno organizar focus group con las preguntas bastante focalizadas y recoger los testimonios y después hay que procesar esa información. Después necesitamos formación y práctica para acercarnos a otras personas. De nuevo, los protocolos éticos son muy importantes porque, claro, cuando haces entrevistas lo que no puedes hacer es lo que hizo Trump con Zelensky, Trump y Vance el otro día, ¿no? O sea, no puedes agredir a las personas, no puedes faltar, no puedes plantear cuestiones de su intimidad, tienes que ser muy cuidadoso, no puedes sesgar demasiado, no debes sesgar de ninguna manera, ¿no? O sea, no puedes hacer las preguntas de manera que les condiciones, en fin, no es sencillo, ¿no? Es todo lo contrario de las entrevistas que hacen los periodistas, ¿no? Que esas sí que están sesgadas, buscan meter en aprietos o hacer caer al entrevistado, tal. No, el método de entrevista del investigador social, pues, o de ciencias humanas, tiene que ser muy respetuoso y tiene que buscar información que sea lo más fidedigna posible, sabiendo que también puede haber sesgos inevitables de, ¿cómo se llaman? De esto social, de querer quedar bien, ¿no? Que el entrevistado quedar bien. O sea, por ejemplo, si sabe que el entrevistador es un fraile o un sacerdote, pues igual pues dice, sí, yo voy mucho a misa, si yo soy muy religioso, muy creyente, por eso tienes que tener cuidado también para que el entrevistador sea lo más neutral posible y no dé lugar a ese sesgo de social, ahora no me sale la palabra, ¿no? Después la información recopilada es más difícil de interpretar, pero ya hay algunos recursos que ayudan a analizar los textos y a ofrecer algunas pistas. Unos colegas míos de Brasil están desarrollando, él es un ingeniero de computación y está desarrollando está instruyendo una versión de inteligencia artificial para hacer este trabajo, ¿no? De que, porque una compañera ha recogido 30 entrevistas a madres de bebés con problemas de salud y quería ver las opiniones y tal. Y en lugar de hacerlo manualmente, pues ya el sistema resume, compara y, en fin, que ahora hay menos trabajo que hacer gracias a estos medios. Hay que grabar las respuestas con permiso y borrar y tomar notas y borrar las entrevistas al poco tiempo también. Eso también es obligatorio en los protocolos éticos, que no se conserven más de un tiempo prudencial, un mes o dos. Aplicar de nuevo la hermenéutica o marco más adecuado, tanto en ciencias sociales como en humanas, ¿no? Qué tipo de marco interpretativo en cada caso nos puede revelar mejor, desvelar mejor las ideas. Bueno, esto es un ejemplo de búsqueda en PubMed, ¿no? Que está abierto a todos y por tanto podéis... el tema es religious coping. Coping en inglés quiere decir afrontamiento. Bueno, pues la fecha que lo hice daba 2.720 resultados, ¿no? Que es, claro, inmanejable. Si tú pides... Pero claro, si haces una investigación a ver qué se ha publicado los últimos 10 años, igual pues te sale solo 1.000. Y de esos 1.000, pues solo los que, ya he dicho, hay que hacer un filtro, una selección, pero tened cuidado porque este es un tema muy amplio que se está publicando mucho y no es fácil hacer la systematic review en un tema con estas características. Sin embargo, religión y resiliencia tenía solo 600 entradas. Ahí era más fácil hacer quizá una selección mejor.
Y además te da el plot, la gráfica que indica el incremento año por año de los artículos publicados. Como veis, es un tema que ha interesado mucho más en los últimos años, se está publicando mucho y vale la pena tenerlo en cuenta. Otro ejemplo de investigación, este que hicimos nuestro equipo hace 2 años, 3 años, 2 años, eso, fue el primer año de la guerra en Ucrania. Coping and Resilience Strategies Among Ukraine War Refugees. Afrontamiento y resiliencia, estrategia de resiliencia y afrontamiento entre refugiados de guerra ucranianos. Tuvimos un fondo de dinero, pudimos pagar a entrevistadoras ucranianas, psicólogas, que recogieron 95, 96 entrevistas. El target, el objetivo eran 100, pues nos acercamos bastante, y en Polonia, en Italia y en España, también aquí en Murcia. Y bueno, pues ha sido un artículo bonito, lo que pasa es que nos costó 2.500 euros publicarlo. Teníamos un poco de fondo en esta revista que tiene un factor de impacto muy alto. No, Religios tiene ahora, Religios han pasado de cobrar 1.000 euros a cobrar casi 2.000. Le llaman depredadora a esa revista. Le llaman, pero yo creo que no es, porque esta también es MDPI. Y yo creo que hacen un buen servicio publicando cosas que no podías publicar en otros sitios porque se han puesto tontos en muchos sitios. Pues como aquí no tienen límites, al contrario, lo que les interesa es publicar lo más posible. Pero sí que hacen la revisión, fueron 3 revisores y sí que nos pillaron. Sí, yo estoy contento porque el interés es publicar, pero ¿quién ayudarte a publicar? Entonces, pues, pero claro, tienes que pagar. A no ser que te inviten, que a mí me están invitando cada 2 por 3 a que haga una special section y que reclute yo a los que vayan a pagar, y yo, tío, todo más te damos, sí, todo más te ofrecemos 2 colaboraciones gratis, ¿no? Los demás que paguen. Búscate colaboradores que tengan fondos o universidades generosas y que paguen. Claro. Pero bueno, ya digo que este era en base a entrevistas, eran 10 preguntas, creo, y costó bastante trabajo, pero creo que fue bastante interesante. Lo que demostramos es que la primera estrategia de afrontamiento y resiliencia eran las relaciones sociales, las amistades, la familia, pero el segundo era la interiorización, la oración, sobre todo la oración, claramente. Había otras, pues había gente que tenía que tomar pastillas para la ansiedad o actividades deportivas para eso. Cada uno tenía sus estrategias. Este es el más reciente que hemos hecho. Os extrañará un poco, pero nos lo han publicado hace 2 semanas. Y es una revista importante, el Journal of Religion and Health de la Springer. Este tiene 2,2 de factor de impacto. Bueno, esto ya vais oyendo, ¿no? Que el factor de impacto es importante a la hora de publicar, porque eso da un indicio de la calidad de la publicación y que os lo acepte una revista de impacto. Pero digo, nos costó 5 revisiones para que nos lo admitieran. Y bueno, es un estudio que hemos hecho cuantitativo y cualitativo. Tenía 2 preguntas abiertas sobre si rezar el rosario todavía cuenta, explorando el impacto en la salud mental y en el bienestar. Recogimos 360 casos de Polonia, España e Italia y demostramos que rezar el rosario hace bien, que no es necesario acudir a la mindfulness o otros procedimientos de meditación, que rezando el rosario también ayuda a superar la depresión, a ganar empatía, a evitar tensiones, y además es gratis, ¿no? Tienes que hacer mindfulness, tienes que ir a un instructor y tal. Yo también he hecho alguna sesión y no me... Bueno, además han publicado últimamente algún estudio, 2 o 3, de efectos negativos de mindfulness, que hay gente que les sienta mal. Bueno, rosario también puede ser tan mal, pero en general yo creo que esto es vender la burra, ¿no? Esto sí que es decir, recursos de inteligencia artificial. Esto es lo más polémico y lo más complicado en el campo de las investigaciones o de las ayudas a la investigación. Antes de venir tenía una teleconferencia con un grupo que está basado en Oxford, al que pertenezco, OCTAI se llama,
Oxford Connection and Artificial Intelligence, Theology and Artificial Intelligence, que llevan dos colegas míos, Mark Harris y Lyndon, ahora no me acuerdo cómo se llama el apellido. Y bueno, justo cuando me has llamado tú, estaba presentando una colega de Estados Unidos datos sobre el uso de inteligencia artificial entre los estudiantes de un par de universidades. Y decía que había subido del 70% a este año ya al 94-95%, que todo el mundo recurre. ¿Y para qué recurre? Pues para assessment, decía, para verificar, tal, para explicaciones. Hoy he subido en BlaBlaCar desde Don Teniente aquí una chica que está estudiando enfermería en Don Teniente, pero es murciana, y me decía que ella también usa la inteligencia artificial como tutorial, ¿no? Que a veces pues tiene apuntes o presentaciones de los profesores que no se entiende nada y va a la inteligencia artificial, explícame este punto, y dice que se lo explica súper bien, está encantada con la inteligencia artificial. Pero claro, para una tesis doctoral la cosa ya se complica un poco más. La Universidad de Murcia ha elaborado unos protocolos hace unas semanas previniendo abusos en el uso de inteligencia artificial para la confección de tesis doctorales. Y se proponen ser bastante estrictos para evitar que se use para redactar capítulos enteros, tal. De todos modos, no está claro cuál es el límite entre lo que se puede hacer o conviene incluso hacer o es positivo hacer y dónde te puedes confiar un poco y decir, bueno, es que esto me lo resuelve la inteligencia artificial, pues nada, confío en ella y ya lo hago. Leía en el Times Literary Supplement el año pasado un artículo de un profesor americano de literatura que presumía de que él ya había desarrollado una cierta habilidad para detectar por el estilo, las palabras que más usan y tal, cuando el estudiante o la estudiante había recurrido a inteligencia artificial. Y ponía un ejemplo para un ensayo de crítica literaria, que había hecho leer a sus estudiantes los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y tenían que escribir un ensayo típico de 5 páginas, 2.500 palabras, y que de 27 ensayos, pues el 60% estaba claro que los había hecho la inteligencia artificial. Y además bromeaba, decía que una palabra que usa mucho la inteligencia artificial es delve. Delve es que se pasa, ¿no? O sea que él detectaba enseguida, por el recurrir de ciertas palabras, ciertos términos, que se había hecho con inteligencia artificial. Y lo que lamentaba es que esto fomenta la pereza mental, porque claro, si el ensayo sobre los hermanos Karamazov te lo hace la inteligencia artificial, pues no tienes que leerte la novela. Y es una pena porque es una buena novela, ¿no? Y es importante, y más si haces estudios literarios, ¿no? De todos modos, pues bueno, yo que también lo uso, y es muy útil, tenía que empezar la semana pasada un curso nuevo para mí de historia de la ciencia que me han pedido una universidad polaca y en relación con la dimensión religiosa, con el factor religioso. Y bueno, pues ya digo, siendo nuevo para mí, pues fui a los dos, a ChatGPT y a DeepSeek, y les pregunté cómo enfocaría un curso sobre historia de la ciencia, ¿no? Y cómo lo motivaría. Y dieron ideas bastante buenas, desde luego. Para empezar, no cabe duda que es bastante útil, ¿no? Por el campo académico, pues por ejemplo, los curas lo usamos cada vez más para componer homilías, ¿no? Cuando la boda de mi sobrina hace año y medio, le pregunté a ChatGPT cómo tenía que enfocar la homilía a la boda de mi sobrina, ¿no? Teniendo en cuenta que eso, que era mi sobrina. Y sí, me dio indicaciones bastante buenas, ¿no? Claro, después ya lo hice yo a mi estilo, a mi manera, para que no se notara demasiado que era... No te pillen. Que si me pilla mi sobrina me mata. Vale. Pero bueno, también se puede servir para identificar temas de mayor interés o los problemas que requieren mayor atención. O sea, cuando se hace al principio la investigación sobre qué cuestiones, temas valdría la pena estudiar o trabajar o están menos tratados o son más debatidos, pues nos puede dar una cierta orientación. Facilitar síntesis o esquemas de motivos o puntos
en los que se puede tratar un tema. O sea, es muy bueno estos sistemas, pues te da 3, 4, 5 puntos de cómo enfocar el problema, ¿no? Resumir textos, artículos y libros, pero que ahí ya estamos entrando en un terreno peligroso, ¿no? Sí, como una primera aproximación, de acuerdo, pero sería triste que no nos enfrentáramos nosotros con los textos y no hiciéramos un ejercicio de lectura y asimilación, ¿no? Que nos fiemos, que además ten en cuenta que a veces patina el sistema, ¿no? Últimamente hemos tenido varios casos de sistemas de inteligencia artificial que son muy creativos, lo cual pues parece que es interesante, ¿no? Pero os pongo un ejemplo. Cuando salió el DeepSeek, hicimos una prueba con los frailes de Cartagena, bromeando, pues dijeron, a ver, le preguntamos cuáles son las obras más importantes del profesor Luis Oviedo. Y enseguida el sistema dio 2 obras que yo no había escrito nunca, pero que me pegaban. Es que aunque no las haya escrito, pero me quedaría bien. Me encantaría haberlas escrito yo, estos artículos, estos libros, ¿no? Me decía un profesor de Derecho Canónico del Antonianum, que es israelita, que había tenido un caso en el Parlamento de Israel en que habían presentado en un debate una jurisprudencia sobre un tema, que después fueron a comprobarlo y no había, que se había inventado en la inteligencia artificial esa jurisprudencia, pero que como quedaba bien, pues ya digo que hay que estar bastante atentos. O sea, lo malo es que queda bien, ¿no? Que no son alucinaciones que dicen, o sea, de burradas, ¿no? Sino que le pega, ¿no? Y por eso hay que tener más cuidado. Análisis de datos y de respuestas a entrevistas, ya lo hemos dicho. Organizar las listas bibliográficas de acuerdo con un estilo. Chicago APA también lo he dicho. Eso es súper útil. O sea, ya ni Zotero ni nada. Que eso es un poco engorroso, el sistema Zotero de recogida bibliográfica. Ahora, pues, recoges de Google Scholar las citas, te las baja enseguida, te haces la lista simplemente en un Word y después, si tienes necesidad de cambiar de estilo de citación, pues automáticamente te lo hace en 1 minuto o 2. No tienes que perder 2 horas ajustando y esta coma, este punto mayúscula, el punto y paréntesis y la fecha aquí o allá. Era un follón, ¿no? Pero esto te ahorra un montón de trabajo. Lo triste es que lo que no me explico es que con los medios que tenemos ahora de investigación que ahorran muchísimo trabajo, pues haya gente que les cueste tanto hacer una tesis doctoral. Yo la hice en 1 año y medio y no tenía ni ordenador. Tuve que pasar a máquina 2 o 3 veces el texto. O sea, pero se ve que yo era bastante acelerado, yo qué sé. Bueno, también me dicen algunos, cuando hemos comentado esto, que claro, pues sí que hay medios, hay ordenadores, hay internet. O sea, para hacer la búsqueda bibliográfica tienes que ir a la biblioteca de la Gregoriana, mirar ficha por ficha, perdías un montón de tiempo. Si te faltaba una cita o un dato, ahora tengo que volver a este dato. Ahora vas a internet y enseguida encuentras toda la información que necesitas. No necesitas moverte y tal. Pero claro, esos mismos medios también distraen mucho al personal. O sea, que el acceso a redes sociales, a internet, a WhatsApp y compañía, pues hacen que se distraiga mucho la gente. De hecho, si queréis investigar, tenéis que apagar todo WhatsApp y redes sociales y todo a unas horas al día para estar concentrados. En mi tiempo no existía ese problema, pero ahora, y el teléfono, por supuesto, fuera. Pero ahora sí que existe ese problema. Ahora tenemos el problema que viene mucha gente a clase con el ordenador, se supone que está tomando notas. Vino un colega mío que era un estudiante y pasaba como estudiante a mi clase esta semana pasada y se sentó al final, ¿no? Y después cuando acabó la clase, dije, ¿tú no te has dado cuenta que están todos con Instagram y con Facebook, que tu clase no le prestan prácticamente atención, que están en otro lío? Pues eso es lo que tenemos ahora. Sí. Después, así, interacciones o chats tutoriales, lo que os decía esta chica, ¿no? De que la inteligencia artificial puede proveer tutoriales bastante interesantes o bastante
de ayuda, ¿no? En muchos temas o muchos asuntos. Aunque, claro, cuando es una cosa muy específica, pues no. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que si otra función que hacemos ahora de si escribís en inglés vuestra tesis, pues claro, hay que, si no sois de lengua inglesa, si no conocéis el inglés perfecto, pues tenéis que hacer el editing, el copy editing. Estos sistemas de inteligencia artificial lo hacen bien, pero tened en cuenta que entonces el texto que les proponéis pasa a ser patrimonio del sistema de ChatGPT. O sea, es como si estuvierais instruyendo. Estás entrenándole con tu propia aportación, que no lo va a reconocer, no te va a decir, no, es que esto lo aprendí de tal que ha hecho esta aportación y tal. Quizá el DeepL sea un sistema más fiable en ese sentido de editing, pero también de editing de español. O sea, si el español no lo escribís un poco mal, pues recurrid. Lo que pasa es que lo hace página a página, ¿no? No sé, son 1500 caracteres cada vez, ¿no? Sí. Pero yo recurro al DeepL para traducir y también para el editing y funciona bien, ¿eh? O sea, te hace una buena edición y ya no tengo el problema que tenía casi siempre, que cuando hacía una submission siempre había algún espabilado que decía, se nota que el autor no es de lengua inglesa nativo y que tenía que mejorar el estilo y que... Claro, todo esto supone riesgos del recurso a la inteligencia artificial. Limitar la propia investigación y confiar el trabajo al sistema inteligente, o sea, confiarle demasiado trabajo al sistema inteligente y no currárnoslo nosotros. La investigación doctoral tenía que tener como objetivo que nosotros aprendamos. O sea, si tú no aprendes haciendo la investigación, pues es inútil hacer un doctorado. Bueno, inútil no, porque el título te puede abrir algunas puertas, no sé cuántas, porque depende. Recurrir demasiado a la redacción de textos por parte de la inteligencia artificial, que pueden redactar mucho mejor que tú, con más estilo, y entonces pues te pierdes el ejercicio que siempre se ha dicho de una tesis doctoral, que es un estilo de aprender a escribir bien lenguaje académico, y a eso nos tendría que ayudar también nuestro supervisor, nuestro director de tesis. Evitar el ejercicio de lectura o asimilación de textos importantes o clásicos, confiando que ese ejercicio lo haga la inteligencia artificial. Volver superflua una parte del proceso de investigación y confrontación con los datos, también es un riesgo. Y a menudo la inteligencia artificial es demasiado creativa e inventa citas y obras. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que hay que comprobar esos recursos. De todos modos, es lo que tenemos ahora. Es decir, que yo viniera aquí a hablaros de técnicas de investigación doctoral e ignorara la inteligencia artificial, pues no puede ser. Lo que pasa es que en el ambiente que me muevo yo, pues y en lo que se está hablando aquí en esta teleconferencia con mis colegas de Oxford, es que a menudo los estudiantes van delante de los profesores, ¿no? Saben ya más, o sea, profesores que tienen ya una cierta tradición y que no se abren o les cuesta abrirse a estos medios más actuales, pues no se enteran demasiado y les pilla todo esto pues fuera de juego, ¿no? Bueno, ¿qué hora tenemos? Hoy ya hemos pasado bastante. Son las 6 menos cuarto, podemos, Sí. si quieres, cortamos y... No cortamos. No, quiero decir que seguimos. cerramos tu este conferencia apartado y pasamos sí, a la siguiente. Sí, porque... Si te parece, yo me pongo ahí para controlar la... Sí, pasamos ya a la...